filmando, ya la parte del saludo inicial no quedó. Pero bueno, arrancamos, estuvimos viendo las clases pasadas, lo que tenía que ver con distintas fallas de mercado, estuvimos viendo distintas cuestiones que hacían a la asignación óptima. Mostramos cómo un mercado competitivo podía llevarnos a resultados, asignaciones óptimas, aquellas asignaciones que decíamos que eran óptimas en sentido de Pareto. Estuvimos viendo qué pasaba cuando en realidad dejaban de ser competitivos los mercados, y la regla que siempre teníamos era que lo idealmente buscábamos era igualar la tasa, los beneficios marginales que se generaban para toda la sociedad con el costo marginal que se generaba para toda la sociedad de la última unidad provista. En alguna de las clases, alguno de ustedes, no me acuerdo quién, me preguntó, bueno, pero ¿cómo se definen o cómo determinamos las cantidades óptimas? En el mundo real, ¿cómo es que definimos las cantidades óptimas de los bienes públicos en particular? Y yo en su momento les comenté que íbamos a tener, que íbamos a ver en las clases del modelo de decisión social, íbamos a estar viendo un poco qué mecanismos tiene la sociedad para para implementar esas cantidades que decida que son óptimas, aquellas cantidades que son deseables desde el punto de vista de los individuos. Hasta aquí lo que vimos, entonces, es el sector público, entonces, como decía, corrigiendo estas fallas de mercado que llamábamos, que eran estas situaciones donde no se producían mercados competitivos. Alguna cuestión que también vimos a partir del segundo teorema general de la economía y bienestar era que el sector público puede redistribuir riqueza hasta donde lo desee. Recuerden que lo podía hacer incluso de una forma no distorsiva, a partir de las dotaciones iniciales. Y esto, acá surgen las preguntas, obviamente, de cómo es que se termina transmitiendo estas decisiones óptimas o lo que la gente desea, cómo es que se termina traduciendo en la gestión del sector público, en la gestión del gobierno, modificando las distintas asignaciones. ¿Bien? Lo que aquí vamos a ver entonces es distintas formas que tiene el sector público para poder captar, por eso esta clase se llama modelos de decisión social, el título de esta clase y estos temas se llaman modelos de decisión social, que serán entonces distintos modelos que va a tener la sociedad para poder tomar decisiones como un conjunto. ¿Okay? Una de las cuestiones que veíamos las clases pasadas era cuando nos referíamos a la provisión de bienes públicos, era cómo hacemos para definir el óptimo. Las cantidades óptimas, ¿no? Que de vuelta, ya la tercera vez que lo digo en 2 minutos de clase. Con los bienes privados era bastante evidente, bastante sencillo decir, bueno, la cantidad óptima se va a determinar sencillamente en el mercado a través de la oferta y la demanda. Si una persona quiere una unidad más, es óptimo que se consuma siempre y cuando pueda pagar su costo, y simplemente interactuando de forma privada podíamos llegamos a las cantidades óptimas de asignación óptima en el mercado. Cuando teníamos un bien público, la discusión era ponernos de acuerdo, y para ponernos de acuerdo, un mecanismo, quizás uno de los más conocidos, es lo que se llaman los precios de Lindahl. Los precios de Lindahl es un mecanismo por el cual ahora vamos a ver cómo es que podrían definir entre dos personas, ponerse de acuerdo para terminar pagando y terminar generando, digamos, una provisión óptima. Recordemos que provisión óptima va a ser llegar hasta aquel punto donde la sumatoria, para un bien público, hasta aquel punto donde las sumatorias de las disposiciones a pagar se igualen con el costo. De alguna forma aquí lo que vamos a ver es, volvemos con Adán y Eva, supongamos que este bien público, que eran fuegos artificiales, era en su momento, de alguna forma, lo que vamos a tener es una curva de demanda de Adán, estamos viendo aquí, donde el origen es este 0, aquí, en donde Adán, si le decimos, bueno, mirá, de acuerdo, entre vos y Eva, son 2 personas, vamos a estar repartiendo qué porcentaje tienen que hacerse cargo cada uno del costo total de este bien público en cuestión. En este caso, fuegos artificiales creo que es lo que toma el libro.
Entonces, básicamente, lo que nos va a decir es cuánta cantidad está dispuesta a demandar. Entonces, Adán, básicamente, sobre el eje de las I, lo que va a estar midiendo es el porcentaje del bien público que va a tener que pagar. Es decir, en un punto donde en el eje de las I se corresponde con el valor máximo, quiere decir que Adán es quien debe soportar la totalidad de la carga de este determinado bien público. Y si en cambio vemos un valor bien bajo en el eje de las I, es decir, en la cuota de Adán, quiere decir que Adán va a pagar algo muy pequeño. Entonces, por ejemplo, en un punto como marco dado en el cursor, lo que va a decir que para un nivel de cuota, como la que estoy marcando aquí, si esto lo puedo traducir en su valor en el eje de las I, la cuota, es decir, aquí, no sé, supongamos que Adán en un punto como este está pagando el 80%, entonces Adán en un punto así va a estar pagando el 80% de este bien público, entonces Adán dirá, bueno, si me toca pagar el 80%, en realidad quiero esta determinada cantidad por aquí abajo del bien público. Si en cambio el nivel por aquí, como estoy marcando ahora, que será, no sé, si tengo que pagar el 50% del bien público, si tengo que pagar la mitad de los cohetes, ahora en realidad mi demanda es hasta aquí de alta. Si en cambio una tercera opción, Adán tiene que pagar, no sé, el 20%, supongamos por aquí, de lo que salgan los cohetes, entonces va a terminar demandando una cantidad mucho más elevada. Del mismo modo podemos construir la curva de demanda de EVA y con la misma lógica, pero ahora pensando que el origen no es este 0 de aquí, sino que es el 0', entonces la diferencia que tendremos es que cuanto más hacia abajo estemos, va a implicar que para un punto como este, en realidad EVA se va a hacer cargo de prácticamente la totalidad, supongamos, no sé, por decir algo, el 80% del costo, entonces va a demandar bastante poco de este bien público. Si en cambio, en un punto como este, quiere decir que EVA está dispuesta, si en realidad va a tener que pagar solamente un pedacito, no sé, 20% del total del bien público, está dispuesta ya a demandar mucho más. Lo que nos terminarán diciendo los precios de Lindahl es que va a haber un precio para el cual va a haber una, asumiendo que los bienes públicos tienen un precio fijo, o sea, el precio está dado, va a haber una determinada proporción del pago, es decir, estas cuotas, para las cuales se va a poder repartir entre los distintos individuos y se va a alcanzar un equilibrio. ¿Por qué se va a alcanzar un equilibrio? Porque en un punto como este, donde se cruzan las dos curvas de demandas, los precios de Lindahl nos va a decir que la cantidad de bien público que está dispuesto a demandar Adán es exactamente que está Adán para esta cuota que se le asigna, es decir, desde el 0 hasta la estrella, es decir, si a Adán se le asigna esta cantidad de cuota de los bienes públicos que tiene que financiar, la cantidad demandada de bienes públicos es exactamente la misma que la que va a demandar EVA si tiene que pagar la restante cantidad de la cuota. El restante, sí, porcentaje de la cuota. Entonces, digamos que, como le dije, que en un punto aquí arriba, a Adán le decían, vos tenés que pagar el 80% del bien, entonces está dispuesto a demandar por aquí abajo, para que EVA, lo que pasaba es que EVA también para un punto como este, donde ahora EVA estaría en un punto como este, EVA sería a cargo del 80%, entonces la demanda va a ser baja, pero lo que vemos es que los dos no pueden financiar al 80%, se están pasando de uno, entonces obviamente que el equilibrio va a ser más alto, en cantidades más altas. Cuando se llega a este punto como equilibrio, exactamente lo que está Adán y EVA dispuestos a soportar la cuota, suman 1, es decir, entre los dos se reparten la totalidad y demandan la misma cantidad. ¿Ok? Para cantidades más elevadas, ahora lo que va a pasar es por el contrario, que no van a llegar siquiera a cubrir el 100% del paquete. Es decir, si yo propusiese qué va a pasar si, para qué precios, para qué cuotas van a estar dispuestos a demandar cantidades que sean, por ejemplo, por aquí, Adán va a estar dispuesto a pagar, no sé, el 50% y Eva el 20%. Entonces, entre los dos, la verdad es que no van a estar dispuestos a pagar la totalidad del bien público. Los bienes de Lindahl, entonces, van a arrojarnos distintas combinaciones de la participación que están dispuestos a pagar los individuos, tales que llevan a una misma cantidad demandada
de forma individual. ¿Ok? Hasta aquí la regla es una cuestión bastante, digamos, teórica, la que estamos teniendo aquí, pero lo que simplemente se está diciendo es que va a haber alguna determinada, va a haber algún determinado precio para el cual vamos a encontrar un equilibrio. ¿Cómo es que se pueden alcanzar entonces los precios de Lindahl por unanimidad? Porque suena todo muy lindo, pero ¿cómo es que llegamos a ese punto donde nos paramos entre dos personas y encontramos aquella cantidad de bien público exacta donde el porcentaje que yo estoy dispuesto a pagar machea exactamente con el porcentaje que está dispuesto a pagar la otra persona y entre los dos suman el 100? El mecanismo sería el siguiente. Tendría que haber un subastador que diga qué porcentaje le toca pagar a cada uno. Es decir, el subastador les va a decir, Adán, a vos te toca el 50 y Eva, a vos te toca el 50. Ambos deberían decir la cantidad deseada, entonces dirían, Adán, bueno, yo si tengo que financiar el 50%, estoy dispuesto a demandar, no sé, 3 unidades, y Eva, si tengo que pagar el 50%, yo en realidad demando una, entonces aquí no hay coincidencia. Si hubiese algún tipo de acuerdo, diremos que está en el equilibrio. En un punto como el de la filmina anterior, diremos que, no sé, Adán paga el 70%, creo que es, y Eva el 30%, y demandan 2 unidades de bien público. Entonces, básicamente el subastador aquí le dice a Adán, usted va a pagar el 70%, a Eva le dice, usted va a pagar el 30%, y cuando les pregunta cuántas unidades desean demandar, si le toca pagar eso, Adán dirá 2, y Eva dice 2 también, entonces significa que estamos en equilibrio. Quiere decir que los dos coinciden entonces en la cantidad demandada para los distintos porcentajes que les tocan. Obviamente que alcanzar equilibrio en estas condiciones es sumamente complejo. Obviamente que yo esto que les estoy planteando aquí, como un mecanismo que en términos teóricos cierra y encontrar el equilibrio luce hasta fácil gráficamente, pero en la vida real ustedes me dirán, la verdad es que ese mecanismo de entre dos personas ponernos de acuerdo puede ser sumamente tortuoso, porque puede haber infinitas puntos para ver dónde está el equilibrio, si es en el 60, en el 61, en el 62%, el 63%, y la contraparte que toque el restante. Y además imaginémonos los problemas prácticos que podría tener esta regla de precios de Lindahl, para que de forma unánime, por eso dice regla de unanimidad, nos pongamos de acuerdo, es decir, que estemos todos de acuerdo con lo que está pasando de forma unánime, si más allá de estar Adán y Eva, tuviésemos una cantidad mayor de individuos. Imagínense si tuviésemos, no sé, 10, 20, 100 individuos o miles como en una ciudad. Lo que termina pasando es que este mecanismo de precios de Lindahl, que es su gran virtud, es que permite que estén todos de acuerdo y que todos estén dispuestos a pagar lo que les corresponde y que todos estén de alguna forma unánimemente de acuerdo con las cantidades provistas y lo que les toca pagar. En la práctica es realmente difícil poder encontrar esto. Esto no sería ni más ni menos los precios de Lindahl que decirnos a los platenses, bueno, cada uno, Isidro, supongamos que vamos a definir plazas, Isidro, a vos te va a tocar pagar, no sé, el 0,1%, o digamos que a todos nos toca lo mismo, agarramos un montón de platenses, agarramos a 1000 platenses y le decimos, a vos te va a tocar el 0,1% de las plazas financiadas. Y tendríamos que estar, según este mecanismo de precios de Lindahl, lo que va a decir es que el equilibrio será en aquel nivel donde todos estemos de acuerdo con el mismo número. Donde todos digamos, bueno, tienen que haber 22 plazas en toda la ciudad. Bueno, de vuelta, si bien conceptualmente esto puede parecer algo que existe, de hecho, porque los sumos irán calibrando, irán diciendo, bueno, en vez del 0,1, entonces vos pagás el 0,2, o pagás el 0,05, y irán cambiando. En la práctica ya nos daremos cuenta de que esto parece inviable, es muy difícil. Lo que vamos a encontrar en la práctica, entonces, es que los precios de Lindahl, que tienen todo un aporte conceptual de lo que reflejan, no van a ser esta regla para alcanzar la unanimidad, no se va a poder dar con este mecanismo de subasta, de iteración de subasta que yo estaba contando. Obviamente que el problema enorme que hay con esto es
la mentira y el free ride, que esto también hemos hablado, también en las clases pasadas, en las cuales existe la posibilidad de que alguno de los individuos calculen que yo tendría que revelar, de acuerdo a lo que a mí me toca, cuántas plazas quiero. Entonces yo tranquilamente, si todos dijesen la verdad, yo tendría incentivos que al porcentaje que a mí me asignaron, y si lo que tenía que pagar el 0,1% de las plazas, yo no quiero ninguna plaza. Así voy bajando y directamente no pago nada, o pago muy poquitito, y se terminan haciendo. Si yo busco que la gente revele de esta forma, cuando tengo además tantos individuos, obviamente que la gente puede mentir y voy a llegar a ningún lado. ¿Bien? Esto lo que nos deja planteado es que tenemos algún esquema por el cual nos imaginamos que debería haber alguna forma óptima para repartir los precios, y que de última calibraremos los precios, pero vamos a encontrar algunos precios donde precios y cantidades nos llevan a un equilibrio, pero tenemos toda esta dificultad. Y ahora vamos a empezar a ver distintos mecanismos de votación que puede haber en una sociedad, y distintos problemas que van a enfrentar estos mecanismos. ¿Alguna consulta hasta acá de esto? ¿Lo ven difícil, muy difícil? ¿Qué problemas puedo tener? Hola, Por ¿cómo ahora va? ninguna duda, profe, de mi parte. A ver. ¿Alguna o ninguna? No sé, si tienen alguna duda, ¿alguna habló que no sé qué pasó? Yo dije Entonces, que ninguna duda, pero no sé si alguien más. pregunto, entonces los precios de Lindal sería una relación ¿Quién me habla? precio... Por favor, nombre, apellido. Pablo, ¿cómo te va? Pablo, ¿cuánto? Ortigosa. ¿Cómo? Pablo Ortigosa, Ah, sí. Sí, ¿cómo decime. estás? Bien. Los precios de Lindal entonces son una relación entre el precio del bien público y la demanda del bien público. Relación precio-demanda. Sería relación de precios y cantidades. Los precios de Lindal van a ser precios tales que lo que estén, tales que aquellos precios que individualmente enfrente cada persona nos permitan demandar una cantidad única de este bien público. Porque recordemos que el bien público vamos a demandar toda la misma cantidad. Los precios de Lindal van a ser precios tales que nos permitan que entre todos paguemos el costo total de los bienes públicos y además coincidamos en la cantidad demandada. Serían precios que relacionan la disposición a pagar individual de cada uno con la cantidad, siendo que las cantidades son únicas, porque es un bien público, no hay, cada uno no elige las cantidades de consumo. ¿Ok? Bien, gracias. Democracia directa y reglas de votación por mayoría. Dado que encontrar esta forma de calibrar exactamente los bienes públicos, como dijimos, el precio del Lindal nos daría una solución matemática en la cual básicamente encontramos ese equilibrio perfecto en donde la gente revela su disposición a pagar y todos consumimos la misma cantidad y estamos en el óptimo. Esa forma dijimos que tiene una cantidad de problemas prácticos, entonces buscamos qué otros mecanismos se nos ocurren. Y vamos a ir viendo qué otros mecanismos tiene la sociedad. A ver, guarden un segundo, que estoy quedando sin batería. Enchufar. Ahí estamos. Bueno. El mecanismo de regla de votación por mayoría sería básicamente hacer votar de a pares. Nosotros tenemos distintas alternativas. Nosotros tenemos que saber que, en general, cuando tenemos que tomar una decisión, la gente, nosotros no vamos a decidir, no son blanco o negro. En general, pensemos que estamos hablando de bienes públicos, entonces tenemos que definir que la gente va a decir quiero una plaza, 2 plazas, 3 plazas, 4 plazas, o 5 plazas, o así infinitamente, o que la gente puede estar eligiendo entre quiero, de alguna forma, que haga una plaza, una biblioteca o un hospital. ¿Ok? Entonces, en general, cuando nosotros pensemos en la provisión de bienes públicos, nosotros no vamos a tener algo único de blanco, ser algo binario, una decisión binaria. En general vamos a tener una cantidad de opciones. El libro va a plantear aquí estas decisiones de la gran mayoría de estas votaciones,
que vamos a ver, de alguna forma van a estar planteadas, pensémosla como un continuo de poquito, poquito intermedio o mucho. Es decir, nosotros lo que vamos a ver es que, por ejemplo, que la gente está votando, y esto está bastante pensado en la lógica de Estados Unidos, ahora en Argentina igual los últimos años se ha entrado esa este tema bastante se ha puesto de moda, de poquito estado intermedio o mucho. Entonces pensemos de alguna forma como poquitas plazas, bastante plazas o muchas plazas. O del mismo modo podemos pensar plazas medias peladas, plazas con algunos juegos o plazas con todo el show, con monumentos, etcétera, etcétera. Entonces pensémoslo de esa forma, cuando hablamos de las opciones que tienen para elegir, una forma de pensarlo es de esta forma, es este continuo de un poco más, un poco menos de bienes públicos, que termina siendo, si yo esto lo extiendo un poco, la decisión de más o menos Estado, la decisión que estamos eligiendo. ¿Bien? La regla de votación entonces por mayoría, la mitad más uno de los votantes debe favorecer una medida para que ésta sea aprobada. Lo que vamos a hacer es votar de a pares y se van eliminando las opciones que vayan perdiendo. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo 3 personas, Brad, Jen y Angelina, lo cual ahora que me estoy dando cuenta, este libro es Brad Pitt, Jennifer Aniston y Angelina Jolie, porque estos libros tienen estos gags que uno desprevenido no se da cuenta. Bueno, son actores, porque ustedes son muy jóvenes, son actores bastante conocidos, que el primero fue pareja del segundo y después terminó siendo de la tercera. Hoy por hoy ya no es más pareja ni. Entonces tienen para elegir 3 opciones, que de hecho acá como verán ni siquiera nos está especificando de qué estamos hablando, pero de vuelta podría ser que, y los invito a pensar, como que esto es plazas que no tengan nada, una primera opción, pensemos una opción A, que sean plazas que no tengan nada, una opción B, que sean plazas con algún tipo de monumentos y de juegos, y una plaza nivel C, pensemos en que sea el Central Park de Nueva York, es decir, una plaza con de todo, desde canchas de béisbol para jugar, hasta bicisendas, hasta etcétera, etcétera, todo parquizado y demás, monumentos, jueguitos, juegos y demás. Pensemos como que van a elegir sobre esta es la decisión que van a tener que tomar. Y van a revelar entonces la opinión para cada uno de ellos que prefieren. Entonces yo miro, Brad su primera opción es la opción A, digamos que es poquita plaza. La opción B que va a tomar es algún tipo la segunda opción va a ser la B, que es algún tipo de infraestructura, digamos. Y su tercera opción, la menos deseada, es que tener el Central Park, como digo, el caso, bueno, que tenga de todo. Jen, por su parte, va a elegir su primera opción, lo que prefiere es la opción full, prefiere el Central Park antes que nada. La opción B es algo intermedio, y lo que menos desea, su tercera opción, es una plaza pelada y sin mucho nada. Angelina, por su parte, va a elegir su primera opción, es elegir el parque intermedio, una plaza común. Su segunda opción, si tiene que elegir, va a ser un parque con todo, y lo que menos desea, su tercera opción, es un parque pelado sin mucha cosa. Como yo le dije, la democracia directa, este mecanismo cómo funciona, es votando de a pares, ¿ok? De alguna forma lo que vamos a estar buscando es ver cuál de estas 3 opciones es la que es preferida. Entonces la forma de definir cuál es la que se prefiere, si la opción A, es decir, la plaza peladita, la opción B, que es la que tiene más o menos, y la opción C, la que tiene todo, tomamos de a pares. La opción A contra la B, si nosotros hacemos competir de a pares, vamos a encontrar entre A y B. Brad va a votar un voto para la A. ¿Por qué? Porque vota primero A y segunda opción es B. Prefiere A. Para Jen, ahora vota por B. Hagamos de cuenta de vuelta, solamente entre la A y la B estamos votando, no la C. Vota la B segunda, la A tercera, prefiere opción B. Para Angelina, prefiere opción B también, porque compara la primera opción contra la A, que es la tercera, prefiere la opción B. En este escenario, entonces, B va a ser preferido a A. Si nos ponemos a mirar, ahora B contra C la vamos a comparar, que es la otra opción que nos quedó descartada por ahora. Brad va a votar la opción B antes que la C, Jen va a votar la C antes que la B, y Angelina la B antes que la C. Entonces, como vemos, la B es la opción preferida. ¿Por qué? Porque la B es preferida a la A, y después cuando lo hizo con respecto a la C, también fue la opción preferida. Entonces, en este caso, si tuviésemos una regla de
votación por mayoría, tenemos un caso en el cual es una forma de que la sociedad defina sus preferencias. Y esto no es ni más ni menos que si nosotros tuviésemos de alguna forma distintas opciones, como les contaba, es un mecanismo por el cual podemos obtener qué es lo preferido para nuestra sociedad. Profe, Sí, en el caso anterior. nombre. Yo no veo quién me habla. Facundo Villena. Sí. En el caso anterior, ¿no podríamos haber dicho que como en la segunda hay 2B y una C, directamente quedaba la B, o está mal el análisis? Porque ahí se llega a la mitad. Y es que estaría mal, porque vos, si tuviese una C acá arriba, la C es preferida de la B. Si yo Claro, esta C de pero acá estuviese acá arriba, y en lugar de la A, o sea, yo cambio esta A por esta C, ¿ves? Y ya C termina siendo preferida a B, porque le gana, para Brad es mejor C, para Jen sería mejor C, y para Jelina sería mejor B. ¿Se entiende? Mira, sí, si yo te pero hago esto, si yo esto hago en así, línea, mirá. Yo hago así, y ya ahora C es preferido. sí. Porque ahora B contra C, prefiero C para Brad. B contra C, prefiero C para Jen, porque es primera opción, primera opción. Y para Angelina, B contra C, prefiero a B. Pero ya ganó C. Y yo, sin embargo, simplemente dando vuelta a esto, prefiero B. Así que no, por el hecho de ver acá 2 y 1, no me garantiza. ¿Se entiende? Pero en el caso que vos pusiste arriba, C, C y B te quedaba. Y ahí también ves 2 con 1. Entonces, no es que buscas el primer equilibrio, la primera elección. Ya encontraste un equilibrio porque ahí tenés más de la mitad, porque te queda C, C, B. No buscas una segunda. Bueno, ahí justo ya no, claro, pero vos en realidad lo que estás haciendo, estás partiendo de que empataron en la primera tira. Básicamente lo que vos me estás diciendo, bueno, acá tienen uno cada uno. Si yo tuviese más opciones, podría no terminarse ahí. Ah, Porque esto todo, porque vos, a ver, no quiero complejizarlo demasiado, pero imagínate que vos tuvieses 5 votantes y 5 opciones. Podría ser que hay 2 votantes más, que en realidad recién en la tercera línea, o cuarta, o quinta, no importa en qué, pero prefieran la C antes que la B. Entonces yo te lo podría dar vuelta. Es un poco más complejo, pero vos créeme, lástima no toca el pizarrón, si yo acá tuviese... a ver, vamos a tratar de hacer una cuenta. Ustedes están viendo eso. Voy a hacer algo en el aire. Esto que estoy haciendo, esto es innovación pura. Ustedes no están viendo lo que yo estoy haciendo. Pero... No, ya sé, por eso mismo. Vamos a ver... stop share. Y vamos a... Ahora ustedes sí ven mi Excel, ¿no? ¿Ven el Excel? Sí, ahí sí. Teníamos algo así, como que acá supongamos que la persona 1, persona 2, persona 3, 4, 5. Y acá entonces, no sé, acá D, E, lo que sea, le pongo. Y vos lo que habías dicho era que de alguna forma yo tenía acá una B, creo que era, una B, ponele que sea acá una C, y acá no me importa. Entonces ya como acá tenía 2, como acá habían empatado, había uno para cada uno, acá había 2, ya ganó B. Pero podría pasar que entre estos dos tipos de acá de la punta, entre estos dos voten C, C, y acá tengan la B y la B. El resto no me importa. En este escenario, la opción C es preferida. Porque le gana, según el votante 3, prefiere la opción C, porque la tiene antes que la B. Según el votante 4, prefiere la opción C. Según el votante 5, prefiere la opción C. Así que ya hay 3 votantes que prefieren la opción C. Y acá tranquilamente te lo puedo invertir. Y acá ahora, viendo la misma primera y segunda línea que vos veías hoy, de hecho, lo completo así para que parezca que hay algo más. Viendo la primera línea, la primera y segunda línea no podría resolverlo. Si tengo más votantes. Dado que eran 3, sí. Pero dado que eran 3, o sea, ya estamos restringiendo demasiado. Así que, nada, por ahí los mareé un poco, pero que no era la intención, pero la intención era mostrar que no necesariamente, por eso ver la segunda línea que había más, porque si tuviese más gente
y más opciones, no es obvio que se va a cumplir eso. Espero no haber mareado, pero bueno. Muchas gracias. No, de nada, Disculpe, era la profe, forma por lo menos para mostrarlo ahí con números, que ese es el problema de no tener el pizarrón. Yo tengo una duda, profe. Sí, ¿quién habla? Federico Napolitani. Bien. Como decía él, en el caso este de las 3 personas, Sí. lo que yo pienso es que, como dice él, que en la segunda parte ya se puede definir, pero es porque al ser 3 personas, que hayan 2 que prefieran B, ya hay más del 50% de las personas que quieran esa opción. Claro. No sería como en el caso de las 5 personas, si hubiera 3 en la segunda que quisieran B, ya se decidiría. De vuelta. Sí, pero eso es entonces porque además ya viste la primera línea. Porque como en el ejemplo que vos me decís, si yo tuviese una C cambiado en la A acá arriba, que era el ejemplo que yo le ponía hoy, que era el ejemplo este, de acá, ahí ya gana C. Y tengo la misma segunda línea. Entonces, de vuelta, sí, dado toda la información y dado que solamente 3×3 y dado que etcétera, etcétera, lo puede, pero en realidad no lo están infiriendo, en realidad es porque tenés toda la información en cuenta. Entonces yo lo que digo es, para en el caso del examen o el trabajo práctico, no se jueguen con algo de ver solamente por la segunda línea, porque es un poco más la información que vos tenés que la segunda línea. Es la segunda línea, pero además, implícitamente, tenés que asumir que la primera línea está empatada. Si vos no tenías empate en la primera línea, se podría haber definido por lo que pasaba en la primera línea. Por eso yo te cambio la A por C en la votación de Brad y te doy vuelta a la votación. Entonces, nada, no pretendo que hagan en el aire todos estos razonamientos, lo que sí pretendo es que no se las jueguen por lo que les parece. Hagamos el paso por paso, porque si les complejizo un poquito más el ejemplo además, pueden ir a parar los caños. Es un poco la idea. ¿Entiendes? Hablándolo sería lisillano. Sí, gracias, profe. Entonces, lo que encontramos aquí con esta votación por mayoría, la gente revelaría que la opción B es preferida. Ahora, a ver, ¿quién se anima a hacer el mismo ejercicio de qué pasa ahora? ¿Alguien que se anima a participar? ¿Hacer lo mismo, de ver qué preferimos? Yo lo voy ayudando a guiarlo, pero que me tiene que decir qué opción se prefiere. Ahí, Napolitano, ¿cómo era tu nombre? Federico. Federico, ayúdame, ya está. Si ninguno apareció, Federico, te toca a vos. Vamos a ver entonces A contra B. ¿Qué se prefiere? Brad, entre A y B, ¿qué prefiere? A. A. Jen, ¿qué prefiere entre A y B? A. Porque básicamente lo que me está diciendo Federico es, en esta opción, Brad primero elige la A y B es una segunda opción, Jen es la segunda la A y es tercera la B, entonces en ambos casos la A está antes. Angelina, ¿qué prefiere, B o A? Y prefiere la B. La B, porque es su primera opción y es la tercera. Entonces, podemos decir que la opción A es superior a la opción B, porque le ganó 2-1. Ahora miremos entonces A contra C, que es lo que nos quedó afuera. Brad, ¿qué prefiere, A o C? A. A, porque la A es primera, C es tercera. Jen, ¿qué prefiere, C o A? C. ¿O A o C? Sí, A, C. C, porque está primera C, yo primero que tiene la respuesta. Y Angelina, ¿qué prefiere, A o C? También la C. La C. ¿Por qué? Porque en los dos casos la C está primero. Entonces ahora tenemos que C es preferido a A, dijimos. A se prefiere a B, pero C se prefiere a A. Y ahora, ¿qué pasa entre B y C? Brad, ¿qué prefiere, B o C? B. Jen, ¿qué prefiere, B o C? C. ¿Y Angelina? ¿B o C? B. 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 Entonces ahora Sí. lo que nos quedó es que A es preferido a B, C es preferido a A, y B es preferido a C. Y se me termina siendo como recursivo esto, en realidad. ¿Ok? La paradoja de la votación, muchas gracias Federico, entonces viste que no era tan terrible. Muchas gracias por participar. Entonces, la paradoja de la votación quiere decir cuando las preferencias de la comunidad pueden ser inconsistentes, incluso cuando las preferencias individuales sean consistentes, es decir, cada uno de estos individuos tiene un orden de preferencias. El problema es cuando miro a toda la sociedad, no son consistentes, no tengo una forma de decir consistentemente que la opción C, A o B es superior al resto. Lo que me podría llegar a pasar esto
si ustedes miran, es que no tengo por claro qué opción es la mejor. Cuando no tengo por claro qué opción es la mejor, podría ser que alguien, de alguna forma, intervenga en la agenda, de alguna forma toquetee, podríamos decir, el orden de las votaciones, tenga alguna influencia, y en función de esa influencia determina el resultado final. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos primero, como yo le hice el orden a Federico, votar A contra B, descarto la opción B, y después voy A contra C, y termina ganando la opción C. Si yo por el contrario digo, bueno, primera votación que sea A contra C, en realidad, C le va a ganar a A, voy a descartar la opción A, y después voy a B contra C, y termina ganando la opción B. Y entonces gana la opción B. La tercera opción sería empezar con B contra C, le va a ganar B a C, y luego la opción A contra la B, y va a ganar A. Entonces, de acuerdo a cómo organice las votaciones, de acuerdo a qué orden yo le ponga, va a terminar siendo el resultado final de la votación. ¿Bien? Se puede por eso, como dice aquí, manipular la agenda. Esto dice ciclos, entonces, cuando la votación de a pares de más de 2 posibilidades continúa indefinidamente sin que se alcance una conclusión. Esto es un caso entonces que es factible y por los cuales encontramos que no siempre es posible encontrar una mejor solución cuando uno vota de a pares. ¿Ok? ¿Han habido algún ejemplo? Y de acuerdo a la forma que vayan en algunos países, si uno ve, de acuerdo a la forma que van a los balotajes, puede ser que sean distintas. Por ejemplo, y un caso bastante para citar, ustedes no sé si se acuerdan, porque ustedes son más chicos, pero yo lo suelo citar, es el año 2015, fueron a las elecciones en la provincia de Buenos Aires con el esquema de PASO. Y compitieron Aníbal Fernández con Julián Domínguez, que eran los candidatos del Frente para la Victoria, en su momento. Y por otro lado estaba María Eugenia Vidal, digamos que era la principal candidata del otro partido, de Cambiemos en eso. Julián Domínguez y Aníbal Fernández van a una PASO, es decir, van a una interna entre ellos dos, y Aníbal Fernández le gana a Julián Domínguez. Luego, cuando van a la elección general, más allá de cuántos votos haya sacado en la PASO o no, básicamente termina siendo Aníbal Fernández contra María Eugenia Vidal. Y ahí le gana María Eugenia Vidal a Aníbal Fernández. Esto es porque primero se eliminaron entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández. Si por el contrario hubiese habido un sistema de votación en el cual primero se elimine a Aníbal Fernández con María Eugenia Vidal le hubiese ganado, pero luego María Eugenia Vidal contra Julián Domínguez lo más probable era que perdiese ella. Entonces lo que vemos es, más allá de un ejemplo súper teórico, vemos casos en la vida real donde las distintas preferencias del votante, de acuerdo a cómo se maneje la agenda electoral, va a arrojar resultados bien distintos. Esto es algo sumamente interesante porque tenemos casos bien relevantes y recientes, digamos, en Argentina, donde podemos ver que cómo se vaya eliminando entre candidatos. En otros países que tienen votaciones también bastante divididas, en Argentina por lo general termina siendo uno contra otro, pero donde hay varios candidatos, también quién vaya al balotaje depende mucho. Depende mucho de cómo te determina un resultado final. Y hasta no saber quién va contra quién, no hay forma de determinar, y la lógica que opera es un poco la que estamos contando acá. ¿Qué es lo que sucedió entonces para que se nos dé esta inconsistencia, esta circularidad de los votos que no nos permite determinar quién es el que ha ganado? O no nos permite determinar de forma unívoca y consistente. Lo que nos ha pasado es lo siguiente. Las preferencias nosotros solemos llamarlas que son unimodales, y en la filmina que viene vamos a ver bien de qué se refiere, cuando a medida que yo me alejo de mi alternativa preferida, la utilidad se reduce de forma continua. Es decir, si yo elijo la opción A, mi segunda opción va a ser la B, y mi tercera opción va a ser la C. ¿Ok?
Eso nos llamamos que son unimodales, y ahora lo vamos a ver en un gráfico. Cuando las preferencias son de este tipo, cuando las preferencias a medida que me alejo de lo que yo más quiero, voy queriéndolo un poco menos, es decir, si yo soy un votante más de izquierda, voy a querer, si no está mi candidato preferido de izquierda, voy a votar a uno de centro izquierda, y si no uno de centro, y si no uno de centro derecha, y como último si uno de derecha, sería la lógica. Si este fuese el caso, los resultados son consistentes. Cuando las preferencias son bimodales, es decir, que al alejarme de una opción preferida, la utilidad desciende, pero luego puedo volver a subir, es decir, yo soy un tipo de izquierda, entonces mi principal opción es votar a alguien de izquierda, pero si no está el de izquierda, prefiero votar al de centro antes que al de centro izquierda. Aquí es cuando hablamos de que la utilidad es bimodal o desciende y luego vuelve a subir. ¿Por qué? Porque de una utilidad bien alta que ahí me reportan a mi candidato de izquierda, la utilidad que me da el candidato de centro izquierda es menor que la que me da el de centro. Es como que vuelve a subir. Y aquí lo vemos en el gráfico. Recuerden que nosotros habíamos votado y yo les había contado A, B y C como distintos tamaños de parque. Acá dice misiles, pero bueno, háganme caso que lo seguimos hablando con parques para no perdernos. La votación de Bragg es unimodal. Y unimodal viene esto de cómo serían las distribuciones de las campanas de Gauss en estadística. Ustedes, no sé si habrán visto algo, o verán ya en estadística el año que viene, dependiendo, no sé, en escuela o en matemáticas, no sé si habrán visto algo. Cuando la moda de una distribución quiere ser el pico, quiere decir aquella observación que tiene más intensidad. Aquí si miramos, esto es unimodal. ¿Por qué? Porque a medida que me voy alejando, le van dando menos utilidad. Fíjense que Bragg lo que quería era, su primera opción era una plaza que no tenga mucho de nada, la segunda opción la que tenía más o menos, y la tercera opción era el Central Park. De alguna forma, entonces, fíjense que esto es sus preferencias, a medida que se va alejando de la plaza rústica, cada vez lo quiere un poco menos. Yen, acá sí tenemos un problema, y esto no es unimodal. ¿Por qué? Porque Yen votaba la opción A, le generaba cierto beneficio o cierta utilidad, la opción B es la que menos quería, pero luego la que prefería era la opción C. Si vamos acá al gráfico anterior, ella votaba primero C, segundo A y último B. No es ni más ni menos que decir, lo que nos pasó con Yen, es que es bimodal. La opción preferida de Yen es el Central Park. Sin embargo, cuando tiene que elegir entre una plaza intermedia o una plaza rústica, elige una plaza rústica. Y esto es lo que hace la bimodalidad. Quiere decir que yo, a medida que me alejo de mi opción preferida, baja la utilidad pero vuelve a subir. Recordemos que para que sea unimodal, o de un solo pico, como quieran decir, tendría que haber bajado y vuelta a bajar. Si baja y vuelve a subir, es que es bimodal. El caso de Angelina es unimodal, de vuelta. ¿Por qué es unimodal? Su opción preferida es la opción B, la plaza intermedia. Luego termina prefiriendo el Central Park antes que la plaza que no tenga nada, pero en cualquier caso lo que vemos es que a medida que se aleja su opción preferida, en ambos casos va a descender. No hay ningún problema si prefiere A a C o C a A en el caso de Angelina. El único tema que tenemos aquí es con Yen, que se aleja de lo que más quiere y se va muy para abajo y luego vuelve a subir. Esto es que es bimodal, que tiene dos picos la distribución. En cambio, tanto para Bragg como para Angelina tienen un solo pico, tienen una sola opción preferida, a partir de la cual solo es caer luego de eso. La utilidad no vuelve a subir. Preferencias de un solo pico, preferencias de dos picos, la de Yen, o bimodal. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Si me cortan, yo sí. Sí, por ahora sí. Bien. Importancia práctica, entonces, de las preferencias de doble pico. ¿Cuál es la lógica de esto un poco? La disponibilidad de sustitutos privados, en gran parte, porque uno diría, no es racional, o diría, ¿en qué caso me va a dar que yo tenga a alguien como Yen, que me dice, mirá, lo ideal es el Central Park, y si no es no tener nada, o no tener casi nada? Pero ¿cómo? Vos decís, mirá, sí, viste, no sé, en las preferencias, entonces, viste,
Si te gusta, no sé, Del Caño, es entendible que te guste más Alberto Fernández que Macri. O si vos votabas a, no sé, a Espert, te gusta más Macri que Alberto Fernández. Lo que sería raro es que alguien te diga, a mí me gusta más Espert, y si no Alberto Fernández, y último Macri, o que a mí me gusta más Del Caño, y si no Macri, y último Alberto Fernández. Un poco lo que vemos acá es que pasa eso con Jen, porque Jen te dice, yo quiero el Central Park, y si no, no quiero nada, y último, quiero el intermedio. ¿Cuál es la lógica? La lógica sería esta de, si no me vas a dar exactamente lo que yo deseo, si el bien público no es exactamente lo que yo estoy demandando, prefiero que no me des nada. ¿Por qué? Y porque por ahí esa combinación me cierra menos. Y un poco para pensarlo es lo que pongo acá. Obviamente que cuando uno elige, no es gratis elegir el Central Park o elegir un parque intermedio, ¿ok? No es gratis. Entonces por ahí lo que puedo decir es que, mirá, para poner el Central Park y que me cobres un montón de impuestos, yo tengo ganas. Ahora, para que me hagas algo intermedio y me cobres algo intermedio de impuestos, déjame hacer prácticamente nada y que yo con el dinero que me ahorro de los impuestos me pongo un jardincito lindo en mi casa. Un poco sería entonces esta lógica de que existen sustitutos privados que pueden sustituirlo. Similar, o más aún, más fácil de pensarlo, tiene que ver con la educación. Porque uno podría decir que, bueno, es un punto intermedio, pero uno con la educación, supongo que uno como padre quiere lo mejor y solamente lo mejor para sus hijos. Entonces supongamos que uno al Estado le va a decir, bueno, o dame un nivel de educación pública, del nivel de Finlandia, o dame un nivel de educación pública que sea un desastre y gratuita, que prácticamente no me cobres nada de impuestos por eso, total yo los tengo que mandar chicos a una escuela privada. ¿Por qué? Porque la solución intermedia no es ni fu ni fa, porque la solución intermedia me vas a cobrar muchos impuestos también, o más o menos, y yo al final del día los quiero llevar a una escuela de nivel de Finlandia. Entonces yo me quedo la solución intermedia, me termina siendo, hay un sustituto privado que sustituye a algún tipo de bien público. Justo acá, en realidad la educación acá la estoy mezclando porque no sería exactamente como la definimos un bien público, pero digamos, construcción de escuelas de primer nivel, pensemos el edificio, que hasta una determinada capacidad lo podemos pensar como bien público. Una escuela de primer nivel, un edificio de primer nivel finlandés, un edificio así nomás, un edificio intermedio. Bueno, o me haces esto de primer nivel, o, la verdad, yo lo mando al chico a la escuela privada, entonces no me des nada. Esa es la lógica por la cual los bienes privados, hay oferta privada de sustituto de estos bienes públicos. Así es que esto funciona. ¿Ok? Otra cuestión importante es que los temas se rankean en general en una sola dimensión. Si yo le meto más dimensiones, es mucho más probable que me aparezcan estos inconvenientes que yo estaba contando, estos inconvenientes o estas alternativas para romper la unimodalidad. Cuando yo te ranqueo solamente en más o menos plaza, es esperable que vos al final del día me digas más plaza, la intermedia y en última opción la de menos de todo. Cuando yo ya te meto más de una dimensión, ahí es que te aparece esta bimodalidad, porque yo para decirte que prefería Central Park y si no nada, te estoy metiendo ya una dimensión más. Te estoy diciendo, méteme además de la plaza, los impuestos que me vas a cobrar. Entonces, estas preferencias de doble pico, obviamente se van a hacer más presentes cuando tenga posibilidad de sustituirlo de forma privada y cuando en realidad lo que esté discutiendo sea algo de más de una dimensión. Entonces, cuando estoy discutiendo de alguna forma inevitablemente más de una dimensión, más de una cuestión, ahí sí es posible que en la combinación no se comporten de forma unimodal. De vuelta por cómo les conté que funcionaba la cuestión. ¿Bien? Democracia directa, teorema del votante mediano. Este es un punto bien relevante y que además es sumamente útil este concepto y lo van a ver un montón de veces y es algo que los economistas cuando analizamos
la lógica de la economía política, solemos hacer mucho uso de este concepto. Supongamos que la gente va a votar solamente por el nivel de gasto. ¿Ok? Solamente por el nivel de gasto que hay en un determinado, en una comunidad. Donald solamente vota por $5 o 5 pesos de gasto, Margarita vota por 100, Juanito 150, Jorgito 160, Jaimito 700. Esto no es ni más ni menos que Donald pidiendo un estado mínimo, que el estado sea bien pequeño, Margarita un poquito ya más grande, Juanito más, Jorgito más, y en última instancia Jaimito ya directamente estado socialista, podemos decir. En este escenario, y así las cosas, lo que va a pasar es que si yo lo someto a votar únicamente sobre esta cuestión, ¿ok? Sobre las preferencias necesariamente van a ser unimodales. Sería difícil que Jaimito me diga, yo prefiero 700 pesos o si no, 100. Y no. La verdad es que si yo los hago votar una opción, por ejemplo, votemos por, queremos gastar, no sé, 150 pesos, ¿quiénes están de acuerdo? Bueno, o alguien que me propone gastar 160 pesos en nuestra economía. ¿Bien? Lo que va a pasar es que cuando pensemos esto, cuando tenemos dos opciones, ¿no? Para elegir, si yo hago que elijan entre dos opciones de 150 y 160 pesos, voy a tener que Donald, Margarita y Juanito van a votar por la opción de 150 pesos. Por su parte, la opción de 160, ¿quién la va a votar? Jorgito y Jaimito. ¿Y por qué? Bueno, Donald, si bien él prefiere 5 pesos, en realidad, entre 150 y 160 va a preferir 150. ¿Por qué? Porque asumimos que estas preferencias son unimodales, ¿ok? Entonces, naturalmente va a preferir 150 a 160. Margarita también prefiere 100, pero entre los 150 y 160 va a terminar prefiriendo los 150. Y con la misma lógica es que Jaimito elige los 160 antes que los 150. Preferiría mucho más, pero dado que no hay más, elige lo que le queda. En general, cuando uno vota, no se trata de votar algo que me quede idealmente a mi gusto, sino muchas veces es votar lo que más se parezca a mi preferencia. La lección que nos da esto es que la votación va a terminar ganándola aquello que proponga el votante mediano. ¿Y por qué? Pensemos lo siguiente. Supongamos que ahora las opciones que hay son alguien que propone 100 pesos y 150 y 160, como yo decía. A la persona que proponga 150 pesos, nadie le va a ganar entre dos opciones. ¿Y por qué? Porque cualquier otra opción que no sea de 150, supongamos que es un peso por abajo, 149, va a votar, va a recibir los votos de Donald y de Margarita, que querían menos todavía, pero la opción de 150 va a ganarle porque Jorgito y Jaimito se van a sumar al voto. Del mismo modo, si en vez de 149 uno ofrece 151, 150 vuelve a ganar. ¿Por qué? Porque ahora Donald y Margarita se van a sumar al voto de 150. Y Jaimito y Jorgito se quedan votando a 151 y no les alcanza. Entonces, en cualquier caso, siempre que haya dos opciones, aquella que se parezca más al votante mediano va a ganar. Y entre dos opciones siempre va a haber espacio para que entre alguien nuevo y va a terminar habiendo una convergencia hacia lo que es el votante mediano. Y pensémoslo. Si en vez de votar entre 150 y 160, pensemos que se vota entre 160 y 180 pesos. Si la opción es 160, la van a votar los 4 primeros, y 180 pesos va a votarlo solamente el último. ¿No? 180, 160 no le puede ganar. Ahora, pero 160, si alguien le ofrece una opción que dé 159 pesos de gasto, le va a ganar la de 160, porque se va a llevar los 3 votos de abajo. Pero esa opción de 159, de vuelta, que le gana la de 160, va a perder contra cualquier opción de 158. ¿Por qué? Porque de vuelta, por la misma lógica, va a quedar llevándose 159 los 2 de arriba, pero va a perder con la opción de 158 que va a ser votada por los 3 de abajo. Con esta lógica lo que vamos a terminar convergiendo, como les decía, es a que con preferencias unimodales
el resultado de la votación mayoritaria coincide con el votante mediano. Acá dice mediano, no, es el votante mediano. ¿Bien? Eso es. ¿Y qué quiere decirnos esto gráficamente? ¿Qué pasó? Se me perdió la... Déjenme ver una cosa de la... Algo de la filmina. Esto me quedó acá mal. A ver, que esto me quedó desacomodada la filmina. Me quedó desacomodada la filmina y se lío. Discúlpenme. Bueno. Déjenme pensar cómo reagrupo la clase para que... Voy a seguir con el votante mediano y después voy para atrás. Total, no hay problema. Voy a seguir con esta. Voy a seguir dando un ordenado. Les pido disculpas, chicos, me desordené porque puse mal las filminas. Creo que el año pasado me pasó lo mismo. Si alguno está recursando, que se acuerde que estoy casi seguro que hice la misma macana. La lógica un poco que nos va a decir este teorema del votante mediano, además, es que la gente, las preferencias de la gente son de forma unimodal. Cuando yo mido la totalidad de la población, voy a tener esto, está pensado en Estados Unidos, entre liberales y conservadores, o entre republicanos y demócratas. La cuestión es que uno va a tener, pensémoslo como izquierda y derecha, la verdad es que uno va a tener un montón de gente en el centro, y va a tener alguna gente menos en la centroizquierda, y muy poquita gente en la izquierda, y lo mismo para la derecha, va a tener mucha gente en el centro, y va a tener alguna menos en centro derecha, y va a haber muy poquita gente en la derecha. Esto un poco lo que nos sugiere entonces es que como la moda, que es la observación que más se repite, la que tiene más intensidad, la que tiene mayor cantidad de votantes, está en el centro, hay incentivos para posicionarse en el medio. Yo si vengo con un discurso de ultraizquierda, lo más probable es que en realidad voy a terminar perdiendo contra cualquier votante, contra cualquier opción que sea ni siquiera de centro, contra una de izquierda. Una opción que se posiciona por acá, ya me va a ganar una opción de ultraizquierda. ¿Por qué? Porque entre dos opciones, todo el resto de la distribución la va a terminar prefiriendo. Y si alguien ofrece la izquierda, uno de centro-izquierda le va a ganar, pero el centro-izquierda va a terminar perdiendo contra uno de centro. Esto un poco lo que nos dice es que los incentivos van a estar dados a tratar de ocupar el centro siempre. Porque aquel que ocupa el centro va a tener mayor probabilidad de llevarse la mayor cantidad de los votantes. ¿Qué implicancias termina teniendo? Bueno, los sistemas bipartidistas tienden a ser estables, porque yo acá que les contaba, si yo tuviese dos partidos solos, en realidad la estrategia ganadora es posicionarse en el medio, como yo les conté. Nadie que se bandee va a ganar. Ya si hay más de dos partidos, ahí se complica un poco más. La cuestión es que por lo general, cuando yo tengo dos partidos, no se olviden, en general, cuando tengo muchos partidos, en general termino yendo a un balotaje. Y en el balotaje termino definiendo. Si bien podría ser que en el balotaje vayan dos opciones, una de izquierda y una de ultraizquierda, es difícil, pero si sucediese alguna cosa como esa, en el balotaje, aquella que esté más cercana al centro va a ganar. Ahora, si yo solamente tengo dos partidos, los incentivos claramente están puestos a estar alrededor del votante mediano, porque esa es la forma que tengo de garantizar que voy a ganar. Los sistemas bipartidistas, entonces, son estables, no hay ningún incentivo a bandearme, a irme a la extrema derecha o a la extrema izquierda. Eso es algo que históricamente ha sido una gran virtud de Estados Unidos. Estados Unidos, al tener dos partidos, básicamente uno se posiciona como centro-izquierda, otro como centro-derecha, y ninguno de los dos, más allá de facciones internas, puede irse mucho a un extremo porque termina perdiendo el apoyo de la mayoría de la población. Lo que dice es que la sustitución de referéndum directos por un sistema representativo no tiene efectos en los resultados. ¿Y por qué es esto que se plantea de esta forma? Bueno, como todo el tiempo yo estoy pensando en que en la próxima elección yo tengo que sostener el apoyo de los votantes míos, de los votantes que me siguen, tengo incentivos claros, entonces, a estar siempre tratando de seguir lo que votaría la mayoría de la población. Es decir, si yo estamos pensando en una democracia representativa, en la cual uno elige gente que va a votar
representando a la población, si ese fuese el caso, lo que dice es que como puede perder la próxima elección, entonces la democracia representativa no van a estar votando cualquier cosa los representantes, porque si votan cualquier cosa, pierden la elección, se corren del votante mediano y en la próxima elección se quedan sin nada. ¿Es realista? Y es difícil de ver realista, en particular en un país como Argentina tan pendular y con tantas idas y vueltas. Estos libros que está hecho para Estados Unidos, obviamente con un esquema bipartidista y con menos histeria y pendularidad, tiene bastante de realista esto y de pensar que nadie se puede decir, bueno, una vez que me votaron, voto lo que tengo ganas. No, porque si uno se aleja del votante mediano, más temprano o más tarde, pero termina perdiendo el apoyo popular y se termina teniendo que ir. No va a ser electo nuevamente. ¿Ok? Otros factores que van a afectar la lógica del votante mediano, obviamente, como dijimos, los rankings no son unidimensionales, entonces no es tan fácil decir que yo represento al votante mediano, porque bien podemos encontrar que dentro de una plataforma electoral hay distintas cuestiones, ¿no? Dentro de una misma plataforma electoral hay distintas posiciones, que no necesariamente tienen que ser siempre las del votante mediano, pueden estar más en un extremo o más en otro. Por citar un caso, nosotros vimos, no sé, el año pasado estaba más en debate que este año, pero era la cuestión de que dentro incluso, tanto los dos partidos mayoritarios, de Juntos por el Cambio, dentro del Frente de Todos, van a encontrar que tienen en ambos partidos gente que tiene una opción más pro vida y gente que tiene una opción más pro aborto. Entonces, y cuando uno vota, en realidad vota un paquete de cosas enorme. Uno vota desde la opción que tengan o la posición que tomen con respecto a la vida en gestación o con respecto a la posición que tomen con respecto a, no sé, a la economía o a los impuestos o a, no sé, etcétera, etcétera. Reformar ahora que está el tema de la justicia o con respecto a las retenciones, podrá ser un caso relevante, o a la asignación universal por hijo, jubilaciones, el tema que sea. Cuando yo sumo todo esto, obviamente que esto me va a afectar y va a ser más difícil hablar de un votante mediano, como lo definimos con rankings unidimensionales. ¿Ok? Cuando yo tengo un ranking unidimensional, es más difícil ubicar exactamente qué sería votante mediano, porque yo tengo que colapsar todo en una sola dimensión. Entonces no es tan fácil, porque obviamente que hay muchos matices. Una cuestión que no está incluida, obviamente, la cuestión ideológica. Hay veces que los políticos no siguen el votante mediano, hay veces que los tipos dicen, mira, yo por más que ganaría si yo hago un mensaje más de centro o más moderado, la verdad que no lo voy a hacer porque mis principios son estos. Hay cuestiones de personalidad, obviamente que hay gente que por ahí, por más que no represente al votante mediano, como tiene carisma o tiene alguna forma de atraer al público, al votante, puede desviar las preferencias que revelaría la gente de forma, no sé, aislada, por decirlo de alguna forma. Cuestiones de liderazgo, no siempre tiene que ser que el político sigue lo que la gente votaría, sino que puede ser al revés, que un político es un líder, instala un tema y genera una forma del tipo de opinión. Y después está la cuestión de decisión de votar o no votar, que incluso en Argentina es una decisión. Entonces, podría ser que hay ciertos sectores que, si bien no son los sectores, digamos, que corresponden al votante mediano, pero sí votan más. En general, la gente que tiene ideas más extremas, muchas veces está más movida a votar que el tipo que está parado en el centro y suele ser más indiferente, ¿no? Esto es más palpable en países que no tienen votación obligatoria, como en Estados Unidos, pero incluso en Argentina sucede. Suelen movilizarse más aquellos sectores que se identifican con posiciones más extremas. ¿Bien? Hago una pausa acá de 15 minutos, que me estoy quedando sin voz, y además si reorganizo esto, gente, y volvemos. 5:25, por favor. Bueno, perfecto, profe. Ahí está de vuelta. Bueno, muchas gracias. No sé quién fue que me alertó. Gracias. Lo que vamos a ver ahora son entonces otros mecanismos más de votación directa, es decir, de la gente decidiendo por la comunidad directamente, sin ningún tipo de representación. No como uno de los casos que mostrábamos recién de
elegir votantes, elegir representantes para que lo hagan por nosotros. Un caso adicional que me lo salteé, porque cambié el orden, y esto lo tendría que haber por ahí mencionado antes, en el orden que usted lo lea en el libro, lo voy a encontrar antes, es otro mecanismo que es a partir del intercambio de votos. Es decir, si la gente, dado que van a votar de forma directa, pueden negociar de alguna forma para tratar de encontrar aquella situación que es óptima. Recordémonos que siempre lo que estamos buscando en el óptimo es encontrar o llevar adelante la provisión de aquellos bienes que reporten algún tipo de beneficio neto sobre la sociedad. En el libro les va a plantear entonces un ejemplo en donde hay 3 opciones, un hospital, una biblioteca y una pileta, y hay 3 personas, 3 mujeres, Melania, Red y Escarlata, no sé cuál será aquí el chiste del libro, pero bueno, en los cuales les cuenta qué nivel de satisfacción, qué nivel de beneficios le reporta cada una de estas obras. Lo que se puede ver es que para Melania el hospital le reporta un nivel de beneficios o de utilidad de 200, hacer la biblioteca la perjudica en 40, hacer la pileta la perjudica en 120. Para Red, la biblioteca le da una satisfacción, un beneficio de 150, y los otros 2 la perjudican en 50 y 60. Y Escarlata tiene un beneficio de hacer la pileta, le gusta más nadar, que hacer el hospital y la biblioteca, que le dan utilidad negativa. En cualquier caso, si uno mira cada una de estas obras, el beneficio neto es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque en realidad todo el beneficio, todo el bienestar que le genera el hospital a Melania no llega a ser compensado con el efecto negativo sobre Red y Escarlata. Entonces yo tengo que, si de alguna forma pudiesen coordinar y hacerse estas obras, sería beneficioso para la sociedad como un todo que se haga. Aquí un poco entonces lo que se plantea es intercambiar votos, es decir, si yo a cada una de ellas les preguntase de forma individual qué quieren hacer, es decir, las hago votar, bueno, decidan, ¿construimos el hospital o no? Va a tener que Melania votar a favor y Red y Escarlata van a votar en contra. Entonces, esto no se terminaría haciendo una obra en estas condiciones, la obra del hospital. Tampoco la biblioteca y tampoco la pileta por las mismas condiciones. Aun cuando el beneficio sea positivo, de vuelta, como les dije, aun cuando lo que le genera de positivo a una de estas personas es más que el perjuicio para las otras. Sin embargo, podría existir la forma de coordinar de alguna forma por paquetes, es decir, como que haga una coalición, y que se lleven adelante las obras. ¿Y esto cómo sería? Bueno, pensemos en el caso de Melanie y Red, como dice acá. Supongamos que negocian y dicen, bueno, Melanie le dice a Red, yo te apoyo la biblioteca si vos me apoyás el hospital. Entonces, ahora, si Red vota positivamente el hospital y Melanie la biblioteca, lo que vamos a tener es que se van a hacer ambas obras, porque ahora Melanie y Red van a votar a favor del hospital, 2 contra 1, y las mismas van a estar votando por la biblioteca, porque ahora Melania dio vuelta su voto. Vemos aquí que el intercambio de votos se hace deseable. No obstante, podría pasar que no sea el caso que el intercambio de votos genere un resultado deseable. Aquí hay un caso similar, en el cual ahora lo que se hizo es que el perjuicio que le genera a cada una de estas mujeres sea mayor aún. Entonces, se parece, pero no en las magnitudes. De vuelta, de forma individual, ninguno de estos edificios o de estos bienes públicos saldría. Ninguno. E incluso si yo lo miro, tampoco me da que el beneficio neto sea positivo construir ninguno. El perjuicio que le generan individualmente, cuando lo sumo, es mayor que los beneficios que generan. Si este fuese el caso, igualmente podrían coordinar de vuelta, como hicieron anteriormente, Melania y Red, para decir, bueno, Melania le dice a Red, vos votame el hospital y yo te voto la biblioteca. Si ese fuese el caso, miremos que individualmente ellas dos van a estar mejor. ¿Por qué van a estar mejor? Y porque Melania va a tener 200 positivo y 40 en contra, tiene 160 a favor. Red va a tener 150 a favor y 110 en contra, entonces va a tener 40 a favor. Entonces ellas dos accederían a esta transacción, estarían de acuerdo de hacerlo, porque individualmente la verdad es que por más que un poco no le disguste a Melania hacer la biblioteca, prefiere el hospital y la biblioteca antes que ninguna de las dos.
y lo mismo para red. Preferiría la biblioteca sola, pero si la condición es que haya también hospital, no prefiere eso antes que nada. Aquí entonces el intercambio de votos permitiría, en esta democracia directa, de alguna forma lograr que se hagan adelante estos proyectos, pero como vemos para la sociedad no es positivo. ¿Por qué? Porque genera un perjuicio. Porque cuando yo miro, ahora el daño que le genera Escarlata es muy alto. Entonces la pérdida de utilidad que tiene Escarlata es bien alta, y esta pérdida de utilidad termina haciendo que se vea perjudicada la sociedad como un todo. Esto un poco no hace más que sumar a los ejemplos de democracia directa y de los distintos problemas que puede ir teniendo uno y otro mecanismo de votación. Todos los mecanismos de votación, entonces, dependiendo de las condiciones que impongamos, tienen problemas. Es decir, cuando vimos votando de a pares, cuando vimos por la mayoría simple, ahora que vemos que se pueden hacer con votos, pero hay lugar para que se intercambien votos, entonces tengo distintos problemas para poder implementar algún mecanismo de decisión social que sea infalible. Aquí surge el teorema de la imposibilidad de Arrow, que es un teorema que tiene una formalización algebraica bastante complicada, que esto yo se lo aviso, yo cuando a mí me lo dieron, a mí no me dijeron que esto era tan difícil, después cuando lo vi es bien complicado, pero aquí no lo vamos a dar en este curso, que básicamente lo que nos dice es, los criterios para la toma de decisión colectivas razonables, y cuando dice razonable es una definición amplia, en el libro van a ver que esto tiene que ver con que sean consistentes y no tengan estos problemas que estuvimos viendo, los mecanismos que tenían ante distintas circunstancias, todos los mecanismos eran falibles. El criterio es, puede producir una decisión independientemente de la configuración de las preferencias de los votantes, es decir, no importa cómo son las preferencias, siempre va a poder dar una decisión. Esto, como hemos visto, no es obvio que sea así. Cuando vimos, por ejemplo, la votación directa por eliminación, por mayoría simple, vimos que esto no siempre, dependiendo de cómo yo ordenaba y dependiendo de cómo eran las preferencias, podía ser así. Debe ser capaz de rankear todos los resultados posibles. Esto tampoco es así. Vimos que había situaciones en las cuales no es posible decir que un resultado es mejor que otro, o el orden de las posibilidades no siempre es posible rankearlas. Debe responder a las preferencias de la gente, debe ser consistente y debe tener independencia de alternativas irrelevantes. Que debe responder a las preferencias de la gente es que debe ser, de vuelta, no debe venir esto de la nada, sino que tiene que ser una decisión colectiva que sea razonable, tiene que responder a lo que la gente tiene como preferencias, obviamente que ante otras preferencias tendría que cambiar el resultado. Debe ser consistente, la consistencia lo veíamos cuando veíamos este problema de la circularidad. Que sea consistente quiere decir que los resultados, de vuelta, permitan, si yo elimino una opción, que los resultados se sigan manteniendo. La independencia de alternativas irrelevantes, esto quiere decir que si yo saco, por ejemplo, hoy había definido que cuando yo defino que tengo tres opciones, y gana la opción A, segunda la B y tercera la C, si yo sacase la opción C, el resultado se considera que es una alternativa irrelevante, tendría que no verse afectado. Aquí yo simplemente les pongo cuáles son los criterios y cuáles son las dimensiones, los requisitos deseables de un sistema de decisión colectiva para que sea considerado razonable. Todas estas características que tienen una demostración, como les dije, matemática bastante más compleja, de lo que uno podría llegar a pensar, va a encontrar que tiene un montón de problemas. Bueno, la última condición es que la dictadura está descartada. El teorema habla de la imposibilidad. Lo que dice es que todos los esquemas de votación concebibles tienen algún potencial para ser injustos o producir algún resultado paradójico. Es decir, alguna de estas condiciones, sea cual sea el esquema que yo elija, va a ser afectado. O bien no voy a poder rankear todos los resultados, o bien me va a pasar que no es consistente, como ya lo vimos con alguno, o bien me va a pasar que alternativas que no eran relevantes, si yo las retiro, los resultados cambian. Es decir, de vuelta no vamos a profundizar en cómo es la demostración de esto, pero el teorema de Arrow, de imposibilidad de Arrow, lo que nos va a decir es que cualquier esquema de votación siempre va a tener algún problema y no va a tener todas estas características deseables. El significado del teorema, de alguna forma,
más allá, se puede interpretar de distintas formas, más allá de decir, bueno, entonces no hay ningún esquema que nos convenga. Lo que dice es que no es que una regla consistente no necesariamente es imposible de encontrar. Lo que dice es que no se puede garantizar, es decir, puede llegar a haber bajo ciertas condiciones una regla que se puede encontrar, que cumpla con todos estos requisitos, pero no es garantizable que en todo tiempo y lugar yo pueda hacer que la regla siempre sea consistente. Como vimos, en algunos casos sucedía y en otros casos no. Pero de vuelta, esto lo que no puede hacer es garantizar. No hay ningún esquema de votación que en toda circunstancia me garantice que tenga una votación razonable y consistente. Otra forma de interpretarlo, que van a ver en el libro, hace referencia a que, de alguna forma, lo que me plantea este teorema es que hay un caso en el cual yo sí puedo cumplir con todas estas características deseables, y es básicamente cuando tengo unanimidad. Cuando toda la gente opina lo mismo, es posible rankear las opciones, obvio, a ver si todos acá votamos entre dos colores, no sé, amarillo o violeta, ¿qué color preferimos? Si la totalidad de los que estamos en este Zoom votamos el color amarillo, vamos a encontrarnos con que nos vamos a dar cuenta que es factible cumplir con todos los requisitos. Si bien parece un poco extremo buscar que la unanimidad total es solamente dentro de una unanimidad total se va a encontrar un mecanismo de votación que sea razonable, lo que nos quiere decir, en alguna forma de interpretarlo, esto es que, por decirlo de alguna manera, es que para poder obtener algún mecanismo de votación con cierto grado de razonabilidad, es necesario alcanzar altos niveles de uniformidad de la decisión. Es decir que cuanto más se acerca a la uniformidad a la decisión, cuanto mayor porcentaje de aceptación tenga, naturalmente, va a ser más fácil encontrar que se cumplen estas condiciones de deseabilidad. Esta parte que luce un poco abstracta, seguramente, pero bueno, leyéndola del libro me van a terminar de comprar la idea. Un poco, ahí va de vuelta, le van a poder repasar estas condiciones y lo que vamos a encontrar, y por lo que va a postular, porque de vuelta no se hace el desarrollo del argumento de forma formal, como ya esta conclusión, pero es que esta imposibilidad. ¿Bien? Bien, déjenme ver. Vamos a saltear. Lo vamos a saltear. En cuanto a las democracias representativas, una idea bien relevante para tener es, nosotros dijimos entonces que la democracia directa tiene un montón de problemas, los estuvimos enumerando. También las democracias representativas tienen una cantidad de problemas, es decir, cuando uno es representado y se decide a través de los representantes. En particular, en el libro les va a plantear algunas cuestiones que hacen a cómo esto de estar votando a través de representantes puede desviar de las preferencias que tiene la sociedad, puede desviarnos la solución colectiva de las preferencias que tenga esta sociedad. En particular habla de los grupos de intereses especiales, o lo que es conocido como grupos de presión, que son ciertos grupos que van a, de alguna forma, estar presionando para que la decisión de la sociedad se vea sesgada. Más allá de lo que sería la votación, de alguna forma, de forma neutra, y que cada uno decida lo que tiene ganas, hay determinados grupos que van a estar buscando tratar de sesgar la decisión de la sociedad hacia sus intereses particulares. Esto es, como todo, no está ni bien ni mal, pero obviamente, como ustedes vemos, no sé, ahora tenemos el reclamo del sector policial, de los empleados de policía, y bueno, y lo que vemos es, obviamente, que los empleados de policía representan de la sociedad un pedacito muy chiquitito, pero obviamente que van a tratar, a partir de su presión, de hacer derivar las decisiones de la sociedad de alguna forma más afín a lo que son sus preferencias. ¿Bien? En general, lo que vamos a decir, y de forma bastante conceptual, es los grupos de interés o los grupos de presión, ¿no?, con intereses especiales, van a tener que, en la mayoría van a tener que ver con
determinadas características que tienen en común. Puede ser la fuente de ingreso, de capital o trabajo, entonces vamos a tener los sindicatos, porque comparten su fuente de ingresos a partir del trabajo, no sé, en la CGT, o incluso por el tipo de trabajo en el sector que hacen. Entonces tenemos, no sé, los camioneros, el sindicato docente, etc. O el capital, tenemos la asociación, la AEA, de empresarios argentinas, o tenemos la UIA, la Unión Industrial Argentina. Entonces, dependiendo un poco de su fuente de ingreso, obviamente se forman estos grupos de presión, y no tiene, quizás estamos acostumbrados a que esto suene un poco fuerte, pero no tiene ninguna connotación negativa, ¿no? Esto de hablar de grupos de presión. Magnitudes de ingreso, naturalmente, también existen ciertos sectores que de mayores ingresos o de menores ingresos en general, que suelen tener cierto agruparse o buscar cierta representación común para tratar de alguna forma, alinear las decisiones de la sociedad con sus preferencias. La fuente de ingresos, como le decía, un poco de empleo, industria de empleo, ahí eso, fuente de ingresos tendría a repetir, pero un poco la lógica es en qué tipo de industria están ubicados. Como decía yo arriba, le ponía, bueno, que sean empleados, asalariados o capitalistas, aquí un poco los empleados de una determinada industria. Intereses regionales, o sea, no hay dudas, aquí, no sé, cuando la provincia de Buenos Aires pelea por su coparticipación, o las provincias del sur piden por algún tipo de exhibición tributaria que tienen, que pagan algún impuesto menos, o algún beneficio de política industrial que en su momento tuvo la provincia de San Luis, etc., tiene que ver con cuestiones regionales. También en cuestiones personales o demográficas, o sea, vamos a ver desde que hay grupos que tienen que ver con gustos, con lo que sea, que van a tratar de vuelta de ejercer algún tipo de presión para que sus intereses especiales puedan sesgar, o de alguna forma para que la decisión que tome la sociedad, las decisiones que se vayan tomando, sean más afines a sus intereses especiales y sectoriales. ¿Bien? Esto obviamente que va a influir, porque lo que estamos viendo, y recuerden desde el principio de la clase, es entender cómo es que se sesgan cómo es que se termina definiendo los bienes públicos, cómo se termina definiendo. Y cuando hablo de bienes públicos, va a tener que ver con todas las decisiones que toma una sociedad. Es decir, construimos más hospitales, ponemos más policía, hacemos más plazas, subimos los impuestos, hacemos un tratado de libre comercio. Todas las decisiones de una sociedad, que nosotros enfatizamos en los bienes públicos, pero todas las decisiones van a estar sesgadas y van a tener que ser decididas de alguna forma por la sociedad. Un caso bien relevante y bien interesante, que me parece para entender un poco esta lógica de los grupos de interés, y de cómo un determinado grupo de interés puede sesgar las decisiones del sector público, llevándolas hacia sus preferencias, sus intereses, de alguna manera. En el libro van a ver el caso del mercado de cacahuates, o maníes, básicamente, donde tiene el precio y la cantidad de toneladas. La curva de oferta está dada aquí por el costo marginal, como sabemos de introducción y de micro. La curva de demanda es esta curva. ¿Ok? Y lo que vamos a tener es que en un mercado competitivo, la solución de mercado no sería ni más ni menos que donde se cruza la oferta con la demanda. A este nivel, no hay rentas extraordinarias, el beneficio termina siendo, el ingreso medio termina siendo igual al costo medio, así que el beneficio medio es igual a cero, no hay rentas en esta industria, porque como sabemos, como le digo, la demanda es igual al ingreso medio, y la curva de oferta es igual al costo marginal, que es igual al ingreso medio, en este caso. Entonces, si el ingreso medio y el costo medio son iguales, tenemos rentas igual a cero, no tenemos beneficios en una industria. ¿Qué es lo que podrían pedir? Bueno, un permiso especial para cultivar maníes. Si lograsen de alguna forma que haya un permiso especial para cultivar maníes, podrían limitar el ingreso de nuevos productores de maníes. Si no hay más nuevos productores de maníes, entonces, ¿qué podrían hacer? Bueno, podrían actuar como un cártel. Un cártel no es ni más ni menos que una forma de manejar la oferta de forma concentrada. Un cártel resuelve como un monopolista.
¿ok? Si nosotros tuviésemos un cártel de maníes, podríamos tener la solución de monopolio. ¿Y cuál es la solución de monopolio? La solución de monopolio va a llevar la producción a aquel punto donde el ingreso marginal, marginal revenue, por eso se está MR, se iguala con el costo marginal, y esas cantidades elige el precio que la demanda esté dispuesta a pagar. Toda la diferencia entre estas dos curvas por las cantidades vendidas son las rentas, porque la diferencia entre el ingreso medio y el costo medio por cada unidad vendida da las rentas que se obtienen en este segmento del industria. Como bien sabemos, un monopolio no sucede porque si la gente no podría decir, che, bueno, queremos ser nosotros los únicos vendedores del mercado de cacahuates, ¿y cómo hacemos para coordinarnos? Somos 3 vendedores de maníes, 3 vendedores grandes, y decimos, ¿y cómo hacemos para asegurarnos que nosotros podemos vender así de caro y no entre nadie? Porque en realidad todo el mundo quisiera ser monopolista. Bueno, claramente si nosotros fijamos, somos 3 productores y ponemos el precio muy alto, podría venir cualquier otro productor al lado y dice, bueno, yo empiezo a producir y voy a cobrar más barato, entonces me voy a llevar toda la demanda y ustedes no van a tener más que o irse al mercado o empezar a competir conmigo. En el momento que empezamos a competir, obviamente que vamos a la solución competitiva. Entonces, no hay una forma, si no hay una barrera de entrada natural, de poder prevenir la competencia. Y cuando hay competencia se pierden las rentas. A través de alguna legislación que permita limitar el ingreso de nuevos participantes, que es lo que van a ver en el libro, lo que le decía es que hay una determinada ley que si uno no puede cultivar cacahuates, maníes, si no tiene un permiso federal. Entonces, si uno no tiene ese permiso federal, uno termina estando en infracción, es un delito. De esa forma, con una regulación, lo que se puede hacer es mantener siempre, de alguna forma, el nicho cerrado y que no haya todos los productores de maníes que queramos. Esto se puede traducir muy claramente al caso de lo que son los anestesiólogos en Argentina. Aquellos que le decimos anestesistas en general, son anestesiólogos. Los anestesiólogos funcionan con un colegio. Y el colegio de anestesiólogos, si vos querés matricularte, no podés hacer la práctica, no podés hacer la residencia, si no estás de alguna forma habilitado por algún integrante del colegio de anestesiólogos. De esa forma se controla totalmente la oferta y los precios que nosotros pagamos son muy altos. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo tiene una renta muy grande. Los anestesiólogos son monopolistas del servicio, no funciona un mercado competitivo. Ustedes habrán visto cuando les haces una operación sale muy caro por eso. Y eso tiene que ver y muestra cómo en la práctica diaria, cómo hay un montón de decisiones que se pueden tomar para tratar de sesgar los intereses del colectivo hacia los intereses de algún sector. Obviamente que si existiese alguna legislación la cual prohibiese cómo funciona el colegio de anestesiólogos, estas rentas se licuarían, desaparecerían y sería un mercado competitivo. Un poco la idea que trato de dar acá es entender cómo, a partir de los grupos de interés, van a tratar de sesgar las políticas públicas, la legislación, para obtener un mayor beneficio sectorial. Esto que en el libro lo plantea con el caso de los maníes, es algo bastante común en un montón de otros países, y por ejemplo, como les contaba, en el caso argentino, como verlo en el caso de los anestesiólogos. Algunos factores a tener en cuenta, obviamente, que va a tener la democracia representativa a los fines de sesgar las decisiones. Obviamente que el Poder Judicial tiene capacidad de intervenir, como nosotros habremos visto. Puede ser que lo mejor para la sociedad, por ejemplo, está claro que lo mejor para la sociedad no es regalar el gas y la electricidad. ¿Por qué? Porque terminamos consumiéndonos todo el recurso, y porque además eso termina quebrando al Estado, etcétera, etcétera, y un montón de problemas más. Sin embargo, el Poder Judicial tiene su capacidad de decir al Estado, le prohíbo que suba las tarifas, como ha pasado en algún momento, hace algunos años, te prohíbe el Poder Judicial, entonces no permite por ahí alcanzar el óptimo social, o sesga la decisión que tomó la sociedad. El periodismo, obviamente, que puede tener algún rol, en el libro van a ver, a través de informar, a través de generar algún tipo de información sobre las decisiones que se toman. Los expertos también, muchas veces, como ustedes verán, cuando se quiere tomar una decisión importante, no sé, cuando estuvo debatiendo el caso que les nombré de
la decisión sobre el aborto, su legalidad o no, el año pasado, creo que era, o el anterior, yo me olvidé. Recuerden que iban expertos, iban médicos, legistas, etcétera, etcétera, gente a opinar, tratando de alguna forma, de influenciar la democracia representativa y la decisión que se toma. ¿Okay? No es algo que, de vuelta, no es que la democracia representativa simplemente se limita a gente eligiendo sus representantes y estos toman sus decisiones de una forma, digámoslo, agnóstica. No, van a haber grupos de presión, como les nombré anteriormente. Obviamente que los grupos de presión, a partir de cualquier legislación o medida que se tome en su favor, van a obtener alguna renta, y obviamente con esta renta van a tener cierta capacidad de financiar distintos instrumentos para poder sostener el status quo. Eso en el libro, no me gusta hacer teorías conspirativas, pero bueno, lo van a ver en el libro porque está mencionado. No me gusta hacer énfasis, porque ya en Argentina tenemos bastante de eso, pero bueno, en el libro lo van a ver que está planteado en esos términos, y por eso prefiero que lo lean solos antes que andar haciendo en clase un punto sobre teorías conspirativas. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque con este desorden que hice, me di cuenta que lo que tengo para dar, el libro prefiero que lo terminen de leer solos, no tiene sentido que yo, lo que me quedó sin dar, no tiene sentido que yo lo siga dando, porque son cuestiones de leer nomás. Así no hacemos clases largas porque sí. Las cosas que se pueden cubrir con su lectura, en el modo protocolo pandemia, yo prefiero que lo lean solos antes que andarles contando lo que dicen los párrafos del libro que no requieren mayor explicación. ¿Consultas de algo? No veo reacciones. Bueno. Mañana... Ninguna duda, profe. Sí, adelante. Nombre que ya te conozco la voz, No, pero ninguna duda, digo. ninguna Gonzalo duda. El de apellido casi ilustre, Mariano Macera. El de nombre casi ilustre. No tiene dudas. Bueno, en cualquier caso, recuerden, me contactan al email. Sé que alguien me mandó un email por un tema de bibliografía, que lo vi hace un ratito antes de la clase, entonces no me puedo responder. Me tengo que sentar a mirarlo, así que no es que lo ignoré, pero lo vi recién antes de la clase y otra clase a la mañana, así que no sé, pero me lo mandó hoy el email seguro. Recuerden, mañana clase de práctica con Francisco, y cualquier cuestión del orden de algo que yo haya dicho, alguna expresión o demás, obviamente, como siempre enfatizo, díganmelo, obviamente, así corregimos, cambiamos el formato, las cuestiones dentro de lo posible, si son cuestiones metodológicas, cuestiones pedagógicas o cuestiones hasta del lenguaje que uso, todo está sujeto a críticas constructivas. Bueno, gente, si no hay más... Profe, tengo una ¿Sí? consulta más administrativa. ¿Cómo no? Las La expensas del edificio, ¿cómo se pagan? Sí. La fecha del primer parcial, ¿cuándo es? No la tengo y la busqué en el AU. Es corríjame el resto, 6 de octubre es... a ver, yo si no mientras lo voy buscando, en la carpeta yo lo tengo anotado acá. 8 de octubre, si no me equivoco. 8 de octubre, sí, puede ser. Ya, déjame que, igual acá ya abro todo el cronograma acá, lo tengo abierto, si no... 8 de octubre, muy bien, como decía algunos de los compañeros, y 26 de noviembre tenemos. Y tengo que el recuperatorio me lo dijo el titular, lo tengo que buscar en el chat, porque justo el otro día, si me aguardan un segundito, el recuperatorio... ¿Dónde está? Déjeme ver. El 10 me dijo que era. Esto no, lo tengo esa fecha, tengo 10 de diciembre, ¿no? Jueves 10 de diciembre. Esperemos que no haya necesidad, pero bueno, pero es probable, es factible. Además, quien les habla esta materia la perdió directamente. Así que no, esperemos que no, pero si existe la posibilidad, 10 de diciembre, 2 semanas después. Vale, gracias. No, de nada. Para la clase que viene me pregunta Meli Lacherda, ya te digo que de vuelta lo mío con programas. Unidad 6, que la unidad 6,
Déjame que ya te digo que es en el programa. Programa, discúlpame. Programa, acá está. Sí, Facundo, es como le decís vos, ahí los exámenes. Unidad 6. 1, 2, 3, unidad 6, me toca. Distribución de ingreso, y redistribución y programas sociales. Esta no sé si no la doy por 2 semanas. Esta unidad 6. No sé si no dura 2 semanas. Pero bueno. Pero bueno, así que distribución de ingreso. Esa sería, porque esa, la bibliografía de esa clase, algo del libro hay seguro, que ahora estoy abriendo. 7 y 8, capítulos 7 y 8 serían del libro. No sé si no hay alguna cosa más de afuera que tendría que se suma. Déjame ver una cosa. Si no puse. Está bien, lo que pasa es que tengo alguna información que yo le fui sumando por afuera. Pero sí, 7 y 8 serían los capítulos. Bueno. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Cuestiones que pueda ayudar? Si no hay más, nos podemos preparar que a las 7:30 juegan los Celtics contra los Raptors para ver si se define la semifinal de conferencia. Bueno, gente, un gusto y nos estamos viendo la semana que viene entonces. Bueno, chao, profe. Hasta la próxima.